Muy buenos días, mi nombre es Nereida Avendaño. Muchos de ustedes me conocen desde hace tiempo, otros me conocieron hoy. Espero que mi reflexión sobre la palabra les llegue de una manera muy especial. Yo viví mi cursillo en la diócesis de Rockford en el 2003 y luego, lo he seguido viviendo desde entonces cada día. Tuve la bendición de ir a Mallorca en octubre para las 500 conversaciones de Cala Figuera. Y el equipo me pidió que hablara sobre el tema palabra, que lo dio Carmen Enseñat, que algunos de ustedes la conocieron el año pasado en sus escuelas, porque ella y Margarita visitaron las escuelas todo el mundo me está haciendo así, eso me gusta, o sea, que saben de qué estamos hablando, por lo menos. Y entonces ella le tocó dar ese tema. Y después tuve el privilegio también de estar en la decuria. Después de cada ponencia había decurias y a mí me tocó la decuria de Carmen, así que era así como súper especial, ¿verdad? Entonces la ponencia nos hizo pensar en el valor de nuestras palabras y de la palabra de Dios reflejada en las Escrituras. No sé si recuerdan cuando éramos niños y íbamos a prometer algo y decíamos palabra de honor, ¿verdad? Esa era la fuerza que tenía aquella palabra de que se iba a hacer lo que nosotros estábamos proponiendo. Pues era la fuerza que puede tener nuestra palabra. Las palabras son importantes ya que es un medio de nosotros comunicarnos, pero también nos podemos comunicar con nuestros gestos, nuestras caras, ¿verdad? Y nuestras acciones. Pero hoy nos vamos a concentrar en el valor de las palabras. Las palabras tienen peso y nuestras palabras pueden acercar o alejar. Las palabras pueden perdonar, pueden definir un sentimiento, pueden sanar o también pueden destruir. Por ello hay que siempre estar conscientes del impacto que tienen nuestras palabras. Las palabras tóxicas pueden afectar la autoestima y el bienestar personal, no solo de nosotros, sino de los que nos rodean. Toda palabra tiene un eco silencioso que de uno u otro modo vuelve hacia nosotros. Cada palabra da poder, mucho poder, y que ese poder hay que hacer el mejor uso, el más piadoso, el más prudente. En Mateo 12, 35 al 37, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Palabra de Dios. Este versículo es simplemente un recordatorio, pero súper importante para todos nosotros, sobre este poder que tienen nuestras palabras. La enseñanza es clara. Lo que tenemos en nuestro corazón es lo que se va a reflejar a través de nuestras palabras y nuestras acciones. Si nuestro corazón está lleno de bondad, amor, compasión, podemos esperar que nuestras palabras reflejen esas mismas cualidades. Por otro lado, si nuestro corazón está lleno de envidia, de codicia o de cualquier otro sentimiento dañino, nuestras palabras y acciones reflejarán esas actitudes. Si no podemos controlar nuestras palabras, podemos ofender y maltratar a otras personas. Lamentablemente, algunas personas no nos damos cuenta de eso. Y continuamos usando las palabras en un afán de dominar y lograr que la otra persona se sienta humillada. Nuestras palabras no solo tienen un impacto en nuestras relaciones con los demás, sino también en nuestra relación con Dios. La forma en que hablamos puede ser testimonio de nuestra fe y de nuestra relación con Dios. ¿Cómo podemos contrastar la palabra de Dios frente a la del mundo? La palabra que desarrollamos, la identidad de lo que somos, el significado de lo que somos. ¿Cómo nuestras palabras revelan quiénes somos? El poder de la palabra se refleja en todas las áreas de nuestra vida. Lo que decimos puede tener un impacto profundo en nuestras relaciones, en nuestro trabajo,
y en nuestra salud emocional. Nuestras palabras tienen la capacidad de cambiar la dirección de nuestra vida y la vida de los demás. Cuando hablamos de manera positiva y edificante, podemos alentar a los demás, inspirarlos, motivarlos. Por otro lado, cuando usamos palabras negativas e hirientes, podemos causar dolor, desánimo y dañar a las personas que nos rodean. Una vez nació un niño que, debido a una hidrocefalia, que significa agua en el cerebro, estaba condenado a tener un retardo mental. Retardo mental. Según el diagnóstico, eso no le permitiría vivir como una persona normal. Esas palabras retumbaban en la cabeza de sus padres. Retardo mental. El diagnóstico de retardo mental y además la posibilidad de que su hijo iba a ser rechazado por familiares y amigos fue aterrador para sus padres. Estos no descansaron y buscaron los mejores profesionales y lo inscribieron en escuelas que tenían ayuda para estos niños. Obviamente, esas palabras los pudieran haber afectado y hubiesen afectado la evolución de ese niño, ya que ellos no hubiesen luchado. Gracias a Dios no se rindieron. Les hablo de mi cuñado Eduardo. Algunos de ustedes lo conocen. Quienes, a pesar de sus dificultades, creció en un ambiente que le enseñó que sí podía superar los obstáculos. Gracias a Dios que sus padres no se cerraron a las palabras pesimistas de ese diagnóstico y sacaron a su hijo adelante, pudiendo lograr su máximo potencial como ser humano. Otra familia que también conocí en esa misma época, habiendo recibido el mismo diagnóstico, encerró a su hijo en una habitación, lo sacaban al patio y lo amarraban a un árbol como si fuera un animal. Desafortunadamente, esas personas fueron afectadas por las palabras y sufrieron toda la vida. No encontraron soluciones. Esto es una pequeña muestra de cómo las palabras pueden derrumbar a alguien, cómo pueden derrumbar a todos los que lo rodean y cómo pueden afectar a cualquier persona, porque las palabras dejan huella. Pensemos, ¿cuántas personas no se acercarán a Dios por culpa de nuestras palabras inoportunas o faltas de caridad? ¿O mis palabras amorosas pueden haber hecho que alguien vea un poquito de Cristo delante de él? Es difícil entender que la palabra del Evangelio es profunda y exigente. Sin embargo, la palabra del mundo, del poder, de la sociedad y, como decía el Padre, las redes sociales, del mundo transparente que tenemos hoy en día, pareciera que también es exigente, pero de otra forma. Tendremos que aprender a reconocer una y otra, o sea, la palabra de Dios a través de los evangelios y la palabra del mundo a través de los medios de comunicación y de las redes sociales, de la gente de poder, de los que nos rodean, de nosotros mismos. Los evangelios son claros. No es la palabra del mundo la que tiene que guiar nuestra vida, queriendo pasar por divina y disfrazarse de verdad. La palabra del mundo no se pronuncia tan solo desde el poder político económico, cosa que todos sabemos, sino también en las conversaciones familiares o entre amigos, cosa que muchos pasamos por alto. La palabra del mundo no es profunda, es más bien superficial y en apariencia. Pareciera no ser exigente, pero en realidad nos exige, y no para ensalzar nuestra vida como lo hace Cristo. El mundo puede ser complaciente para vender, someter, manipular. Puede ser cruel si alcanza demasiado poder o no logra sus objetivos, pero jamás será exigente de la manera que lo es Jesús. Jesús es exigente de otra manera. El mundo exige tan solo en su propio beneficio y nos consuela dando la culpa al poder. Así logra que cada uno acabe escuchando lo que le agrada y atacando todo lo demás, aunque lo desconozca. La palabra de Jesús, en cambio, es amplia y los caminos son diversos, pero su mensaje es solo uno: el amor. La palabra de Dios nos recuerda que nos ama y que debemos amar a los otros como a nosotros mismos. Jesús nos invita a ser nosotros mismos y a ser cristianos por voluntad propia, no a disfrazarnos de católicos o de cursillistas cuando nos convenga.
Conscientes de nuestra ansia de amor y verdad, nos damos cuenta de que necesitamos ayuda para encontrar el Evangelio. El objetivo no es hablar del Evangelio escrito, sino el Evangelio vivo que podríamos llegar a ser cada uno de nosotros. En propias palabras de Carmen, el objetivo es pasar de ser los que escuchan la palabra a quienes la hacen vida y la llevan al mundo, para que de esa manera se pueda realizar un cambio en la otra persona. Transformarme de objeto de la palabra a sujeto de la misma. Soy yo quien debe encarnar la palabra para, con mi ejemplo, llevarla al mundo y dar posibilidad a otros de que realicen su propio camino. Descubrir que no solo en el Evangelio podemos encontrar la palabra de Dios, sino también diseminarla en el propio mundo como trigo entre la cizaña, a veces puede hablar de intereses justos y necesarios. En mi opinión, y todos lo sabemos, Dios puede valerse de nuestras palabras y de nuestra vida si queremos. Con nuestras palabras y acciones también podemos ser y transmitir la palabra de Dios. En el Evangelio de Juan, decía pues Jesús a los judíos que habían creído en él: si os mantenéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. Palabra de Dios. Para finalizar, es vital que usemos nuestras palabras con responsabilidad y sabiduría. Nuestro trabajo como cursillistas debe ser cristianizar al mundo y no mundanizar la iglesia. Debemos ser conscientes de cómo nuestras palabras pueden reflejar nuestro testimonio como seguidores de Cristo. Nuestras palabras deben estar llenas de amor y verdad y deben edificar, fortalecer a los demás, no derrumbarlos. Debemos evitar el uso del lenguaje ofensivo y vulgar y, en su lugar, hablar de amor y de respeto. Y ahora, para nuestra propia reflexión, preguntémonos a nosotros mismos si nuestras palabras están sirviendo para cristianizar el ambiente que nos rodea o para alejar a las personas de Dios. De colores. Voy a pedirle a